Mis queridos amigos, acérquense, porque hoy recordamos a un hombre cuya presencia iluminó una vez la pantalla plateada y los grandes escenarios de México. Un hombre que dedicó toda su vida al arte de contar historias, a la magia de la actuación y a dar vida a personajes de una manera que dejó huella en generaciones. Pero con el paso del tiempo, la vida, como suele hacerlo, comenzó a pasar factura. Los años pesaban sobre su cuerpo. Su otrora imponente figura ahora cargaba con la enfermedad y el dolor. Y luego llegó aquel fatídico día. Había estado en el hospital, con su familia a su lado, su cuerpo debilitándose con cada hora que pasaba. Y sin embargo, a través de todo ello, se mantuvo sereno, casi como si supiera lo que estaba por venir. Se levantó, caminó al baño y, al regresar, miró a los médicos, a sus seres queridos, y con una certeza tranquila les dijo: «No hagan nada por mí». Fue una declaración que llevaba el peso de una vida bien vivida, de un hombre que había hecho las paces con su destino. Momentos después, el destino hizo su último llamado, un giro repentino, un cruel capricho, y así, sin más, se fue. Su partida fue inesperada, desgarradora y dejó un vacío que nunca podrá llenarse del todo. Pero aunque ya no camine entre nosotros, su legado perdura. Así que hoy honramos su memoria, contamos su historia y mantenemos vivo el espíritu de un hombre que nos dio tanto. Si te apasionan estas historias sobre las leyendas que moldearon nuestro pasado, no olvides dar like a este video y suscribirte para más contenido. Rafael Banquells. Ahora, ese es un nombre que tiene peso, un nombre que resuena en los ecos de una era dorada. Un hombre que vivió para el escenario, para la pantalla, para el arte de contar historias. Estuvo allí, en el resplandor en blanco y negro de nuestros televisores, en la magia silente de las salas de cine, una presencia constante en nuestras vidas, cuando las historias se contaban con paciencia, con profundidad, con alma. Nació lejos de la tierra que lo abrazaría como uno de los suyos. La Habana, Cuba, 25 de junio de 1917. Pero incluso bajo ese sol caribeño, su destino ya estaba escrito en las luces de un escenario. Sus padres, actores españoles de gira por Cuba, llevaban en sus voces el peso de generaciones de intérpretes. El teatro no solo corría por sus venas, era su herencia, su llamado, su destino. Barcelona se convirtió en su hogar de infancia, la ciudad donde dio sus primeros pasos en la educación, donde aprendió disciplina, donde comenzó a comprender los ritmos del lenguaje y la actuación. No era un niño cualquiera. Era un niño que escuchaba, que observaba, que absorbía el mundo como una esponja, y cuando llegó el momento, entró al mundo de la actuación como si siempre hubiera pertenecido allí. Durante los años de la Segunda República Española, encontró su lugar en una compañía de teatro amateur, un joven lleno de sueños, recitando líneas con la pasión de alguien que nunca había conocido otra forma de vivir. Pero los sueños son cosas frágiles, y la historia tiene la costumbre de interrumpirlos. La Guerra Civil Española estalló como una tormenta, y a su paso, dispersó vidas como hojas al viento. Banquells fue una de esas hojas. Dejó atrás España, primero hacia Francia, luego hacia México. Un nuevo país, una nueva oportunidad. En 1940, México rebosaba energía artística. Era una tierra de brazos abiertos y grandes oportunidades. La época de oro del cine mexicano estaba en su apogeo, y para un hombre como Banquells, no había mejor lugar para aterrizar. Puso un pie en los sets de filmación con la confianza serena de alguien que había esperado toda su vida por ese momento. Se convirtió en un rostro familiar en el cine, trabajando con leyendas, labrando su lugar en una industria que siempre estaba en movimiento, siempre evolucionando. Incluso trabajó bajo la dirección del gran Luis Buñuel en Él, 1953, una película que con el tiempo se convertiría en un clásico, estudiado y admirado por generaciones. Pero México no fue solo una parada en su viaje.
Se convirtió en su hogar, el lugar donde realmente se convirtió en Rafael Banquels, el hombre, el actor, el director. Hubo un breve desvío, una llamada desde Hollywood, una oportunidad para trabajar con Metro-Goldwyn-Mayer en Los Ángeles. Durante un tiempo, caminó por los pasillos de uno de los estudios más grandes del mundo, pero algo seguía tirando de él. Tal vez era el calor de México, tal vez era el idioma, tal vez era simplemente el destino susurrándole al oído que su historia no estaba destinada a escribirse en Hollywood, sino en el corazón de América Latina. Para 1947, había regresado. Estaba de vuelta donde pertenecía, y pronto era más que un actor, era un director, un narrador en toda regla, y luego llegó Gutierritos, 1958. Oh, Gutierritos. Si estuviste en aquellos días, sabes de lo que hablo. No era solo un programa, era un fenómeno, una historia que atrapó al público, que conmovió corazones, que hizo que la gente se sentara frente a sus televisores conteniendo el aliento. Banquels no solo lo dirigía, lo vivía, lo encarnaba, le daba un latido que lo hacía inolvidable. El tiempo avanzó, como siempre lo hace. Los papeles cambiaron, la industria evolucionó, pero Rafael Banquels permaneció. Su voz, su presencia, su arte, perduraron. Incluso cuando el mundo a su alrededor cambiaba, él siguió siendo un pilar de una era, un recordatorio de un tiempo en que contar historias era un arte, en que los actores no eran solo intérpretes, sino artesanos de la emoción, de la experiencia. El amor y la ambición. Dos fuerzas capaces de forjar destinos, especialmente en el deslumbrante mundo del cine. Y pocas historias capturan esa mezcla de romance y carrera como la de Silvia Pinal y Rafael Banquels. Era finales de los años 40, una época en la que la industria del cine mexicano estaba en auge y los jóvenes actores soñaban con ver sus nombres en luces brillantes. Silvia Pinal tenía apenas 17 años, una joven llena de aspiraciones, ansiosa por escapar del hogar estricto en el que había crecido. Su padre, un hombre de disciplina y expectativas rígidas, siempre la había vigilado de cerca, y Silvia anhelaba la libertad, anhelaba desplegar sus alas. Entonces, llegó una oportunidad, una audición. Fue allí donde conoció a Rafael Banquels, un actor y director experimentado, un hombre ya bien establecido en la industria con 30 años de edad. Se desenvolvía con la confianza de alguien que llevaba años en el negocio, alguien que entendía cómo funcionaba el mundo del espectáculo. Silvia, en cambio, era joven, nerviosa, dando sus primeros pasos en un territorio desconocido. Cuando llegó el momento de leer sus líneas, el peso de la audición, la presencia de Banquels y el sueño que tanto anhelaba se volvieron demasiado. Los nervios la traicionaron. Ni siquiera pudo mirarlo directamente. Con una voz a la vez tímida y decidida, preguntó si podía interpretar su escena de espaldas. Banquels debió ver algo en ella, algo más allá de su timidez, más allá de su inexperiencia. Aceptó, y cuando terminó, se volteó y lo encontró impresionado. Se había ganado el papel. Ese momento marcó el inicio de algo más que una simple relación laboral. A medida que los días se convirtieron en semanas, comenzó a florecer un romance entre ellos. Para Silvia, Rafael no era solo un pretendiente, sino una vía de escape, una oportunidad para liberarse del asfixiante control de su padre. La idea de estar con un hombre mayor y consolidado debió parecerle la entrada a un mundo nuevo, un mundo donde, por fin, podía tener cierto control sobre su propia vida. La relación se volvió seria rápidamente. Rafael, cautivado por la belleza y el espíritu de Silvia, no tardó en dejar claras sus intenciones. La cortejó, conquistó a sus padres y, después de solo 2 meses, le propuso matrimonio. La boda se organizó, y en 1947 se convirtieron en marido y mujer. Fue una ceremonia digna de 2 estrellas en ascenso,
con un invitado que destacó entre los demás. Nada menos que Mario Moreno, Cantinflas, el legendario comediante, quien fungió como padrino. Como regalo de bodas, Cantinflas les entregó 5,000 pesos, una suma generosa en la época, que usaron para amueblar su nuevo hogar, una mesa de comedor, un juego de sala y un colchón matrimonial. Así iniciaron su vida juntos. Poco después, su amor les trajo una hija, Silvia Pasquel. La joven pareja parecía tenerlo todo: amor, familia y la promesa de un futuro brillante. Pero bajo la superficie se gestaban problemas. Banquels, tan talentoso y encantador como era, tenía un lado posesivo que comenzó a opacar la relación. Silvia, quien se había casado para obtener libertad, pronto se encontró atrapada en un encierro diferente. «Me casé para escapar de la opresión de mi padre», diría más tarde, y las cosas solo empeoraron. Los celos de Rafael se intensificaron con el tiempo. No la dejaba salir, ni siquiera a la tienda de la esquina. Al principio, tal vez Silvia quiso verlo como un acto de cuidado, de preocupación, pero cuanto más trabajaba, más comprendía que la sobreprotección de Banquels no tenía que ver con amor, sino con control. Los mayores problemas surgieron en los rodajes. La carrera de Silvia florecía, y Rafael, quien al inicio había sido su guía, se convirtió en un obstáculo. La acompañaba a las filmaciones, lo que podría parecer un acto de apoyo, pero en realidad era más que eso. La vigilaba de cerca, opinaba, demasiado, sobre su trabajo, sus decisiones. Quería influir en todo. Lo que comenzó como orientación se transformó en intromisión, y la admiración inicial se convirtió en asfixia. La tensión entre ellos creció, las discusiones se hicieron más frecuentes y Silvia se encontró en una encrucijada. Amaba a su hija, respetaba a Banquels, pero no podía seguir viviendo en una relación que se sentía como una prisión. 5 años después de haberse dado el «sí, acepto», el matrimonio llegó a su fin. En 1952, Silvia y Rafael se divorciaron, pero aun cuando su relación amorosa se desmoronó, algo permaneció: un respeto mutuo, un vínculo que no podía romperse por completo. Rafael le suplicó, le prometió que cambiaría, que todo sería distinto, pero Silvia sabía que el amor que una vez compartieron se había transformado en algo que ya no funcionaba. Aún así, por el bien de su hija, mantuvieron una buena relación, aprendiendo a navegar el mundo como padres en lugar de esposos. Tras separarse de Silvia Pinal, Rafael Banquels encontró el amor verdadero con Dina de Marco, una mujer que se convirtió en su gran compañera de vida. Juntos formaron una familia numerosa y amorosa, trayendo al mundo a 5 hijos, 3 hijas y 2 hijos. Entre ellos estaba Rafael Banquels Jr., el menor de los varones, quien, al igual que su padre, sintió el llamado del teatro y la pantalla. Desde pequeño, Rafael Jr. estuvo inmerso en el mundo de la actuación, un mundo que había convertido a su padre en una figura reconocida. No solo heredó el apellido, sino también la pasión por la interpretación, el deseo de labrar su propio camino en la industria. Su gran oportunidad llegó cuando aún era un niño, en nada menos que Ensayo de un crimen, también conocida como La vida criminal de Archibaldo de la Cruz, una película dirigida por el legendario Luis Buñuel en 1955. Pero esta no era cualquier película. Ensayo de un crimen fue una obra maestra de su tiempo, un thriller psicológico que cautivó al público con su historia intrigante y sus actuaciones memorables. La película recibió excelentes críticas, tanto por su trama como por su elenco excepcional, que incluía a Miroslava Stern, Ariadna Welter, Ernesto Alonso y Rita Macedo, algunos de los nombres más importantes del cine mexicano. Y el pequeño Rafael brilló. Su actuación fue tan impresionante que obtuvo una nominación al prestigioso premio Ariel como mejor actuación infantil. Imagínate, un niño,
apenas comenzando su camino, ya siendo reconocido entre los mejores talentos de la industria. Aunque no ganó el premio, la nominación por sí sola era un testimonio de su potencial. Con el éxito de Ensayo de un crimen, las puertas se abrieron para Raphael Jr. Continuó actuando en otras películas, dejando su huella como actor infantil en producciones como Pulgarcito, Pepito y Los Robachicos, Mañana serán hombres y La alegría de vivir. Cada papel era un paso más en su camino, otro capítulo en el legado cinematográfico de su familia. Pero, con el tiempo, Raphael Jr. sintió que su vocación no solo estaba en la actuación, sino también en la producción. Como su padre, antes que él, hizo la transición al mundo detrás de cámaras, dedicándose a la producción teatral, un ámbito donde podía moldear historias en lugar de solo interpretarlas. Sin embargo, la vida tiene una forma inesperada de escribir nuestros destinos. A pesar de su talento y promesa, el camino de Raphael Jr. tomó un giro más oscuro. Lo que debería haber sido una carrera floreciente en el mundo del entretenimiento, tomó un giro inesperado hacia el escándalo cuando se vio envuelto en una batalla legal que cambiaría el rumbo de su vida. Todo llegó a un punto crítico cuando fue acusado de fraude, un caso que lo llevaría tras las rejas. Las acusaciones eran graves. Una empresa de seguridad afirmaba que él les había emitido un cheque sin fondos por 2 millones de pesos como reembolso de un pago que le habían hecho por unos uniformes que nunca entregó. Las consecuencias fueron inmediatas y antes de darse cuenta, Raphael Jr. se encontraba en prisión en el Estado de México, cumpliendo una condena de 8 meses tras las rejas. El hijo de uno de los actores más respetados de México, un joven que alguna vez fue celebrado por su talento en la pantalla grande, se hallaba ahora en un lugar muy distinto al que cualquiera hubiera imaginado. Fue un giro cruel del destino, uno que proyectó una larga sombra sobre su legado. Los últimos años de la década de los 80, una época de nostalgia, de reflexión y, para algunos, el cierre final del telón. Para entonces, Rafael Banquels ya había vivido una vida plena y extraordinaria. Había brillado en la pantalla grande, dominado el escenario, formado una hermosa familia y visto crecer a sus nietos. Y sin embargo, incluso en esos años finales, las cámaras nunca dejaron de rodar para él. A pesar de su avanzada edad, Banquels continuó recibiendo papeles en el cine. Su última aparición en la pantalla grande fue en una comedia ligera junto a la querida India María. Interpretó a un jefe de policía en Ni de aquí ni de allá, una película que hizo reír al público, tal como muchas de sus actuaciones pasadas. Era 1989 y aunque la industria había cambiado, Banquels aún conservaba esa presencia inconfundible que lo convirtió en una leyenda. Ese mismo año, hizo su última aparición en televisión en El cristal empañado. Pero su verdadera despedida del mundo del entretenimiento no fue frente a las cámaras, sino detrás de ellas. En 1990, asumió nuevamente el rol de director, supervisando varios episodios de la telenovela Día sin Luna. Fue su última contribución al arte que había amado durante décadas. Para entonces, sin embargo, su salud estaba en un estado crítico, pero para ese momento, el destino ya había intervenido de la manera más cruel. Durante su estancia en el primer hospital, Banquels contrajo neumonía, una complicación que solo agravó su ya frágil estado. Su familia, presa de la angustia, observaba impotente cómo su condición se deterioraba. Aquel hombre imponente, que había dominado los escenarios y las pantallas con su presencia, yacía ahora debilitado, atrapado en una batalla implacable entre su cuerpo enfermo y un sistema indiferente que le falló en el momento en que más lo necesitaba. Cuando ingresó al segundo hospital, Banquels ya no solo luchaba contra el dolor de la vesícula, su cuerpo combatía en múltiples frentes. Respirar se volvió una tarea ardua, y la fatiga se apoderó de cada fibra de su ser. Pero, en medio de todo esto,
Había algo diferente en él. Ya no luchaba contra lo inevitable. En su lugar, hablaba con una serenidad que dejó a sus seres queridos estremecidos. Les dijo que no se preocuparan más, que estaba en paz, que su tiempo en este mundo había llegado a su fin. No había miedo en su voz, ni desesperación, solo calma. Les pidió que lo dejaran descansar, que lo liberaran de su tristeza. Y aunque sus palabras estaban destinadas a brindar consuelo, solo profundizaron el dolor de su familia. ¿Cómo dejar ir a un hombre tan lleno de vida? Un hombre que había dado todo por su arte, por sus seres queridos, por el público que lo adoraba. Entonces, el 27 de octubre de 1990, llegó lo inevitable. La muerte lo reclamó rápidamente, arrebatándole la vida con un infarto fulminante. Fue un último y cruel giro del destino, un acto final que le robó a su familia la oportunidad de prepararse realmente para su partida. Un momento estaba allí, pronunciando palabras de consuelo, diciéndoles que no se preocuparan, y al siguiente, ya no estaba. A los 73 años, Rafael Banquells había dado su última función. Para quienes lo conocieron, para quienes lo amaron, la pérdida fue inconmensurable. Aunque él había dicho estar listo, su familia no lo estaba. ¿Cómo podrían estarlo? Un hombre que trabajó incansablemente, que jamás se rindió ante un desafío, les fue arrebatado sin previo aviso. Muchos describieron su partida como un desenlace injusto para alguien que había dado tanto de sí mismo al mundo. Un artista, un padre, un esposo, un hombre que había atravesado los altibajos de una industria en constante cambio, solo para ver su historia concluir en la silenciosa soledad de una cama de hospital. Sus restos fueron cremados y sus cenizas fueron depositadas en el Panteón Jardín, en la sección de actores de la ANDA, un lugar apropiado para alguien que dedicó su vida a las artes. Pasó sus años dando vida a personajes, tejiendo historias que cautivaron al público. Y ahora, en aquel terreno sagrado donde descansaban tantos de sus colegas, se convirtió en parte de la historia que ayudó a construir. Y aunque los años han pasado, su legado permanece. Rafael Banquells fue más que un actor o un director. Fue un pilar de una época, una figura que ayudó a moldear la época dorada del entretenimiento en México. Y para quienes lo recuerdan, para quienes crecieron viendo sus películas y telenovelas, su presencia nunca se desvanecerá por completo, porque las leyendas, después de todo, nunca dicen adiós. Y así, amigos míos, otro capítulo se cierra, otra leyenda se desvanece en la memoria, pero nunca desaparece por completo. Su historia, su talento y su pasión viven en los momentos que dejó atrás, en cada papel que interpretó y en cada vida que tocó. Aunque sus últimas palabras fueron de aceptación serena, su impacto jamás será olvidado. Si disfrutaste este homenaje y quieres escuchar más historias de los grandes que dieron forma a nuestro mundo, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte. Hay muchas más historias por contar, y me encantaría que me acompañaras en este viaje a través del pasado. Hasta la próxima, cuídense y valoren las historias que nos hacen ser quienes somos.